Sintiendo que es un momento de compartir y colaborar, se ha creado el canal de YouTube Nun Expansión. Y viviendo desde el aprendizaje de lo que se observa y con la coherencia de transmitir desde donde se transmite, se mantiene y se alimenta el espíritu de la consciencia de que la expansión de uno colabora en la de todos. Y por ello, compartiendo con compañeros, sean más o menos conocidos, elevar la vibración y colaborar transmitiendo. Siempre con, desde y por la sencillez del espíritu, en la cual hay amor por colaborar, expandir y unificar. Ojalá sintáis el origen del transmitir y recordar conectar con vuestra versión expandida. Nunc Expansión, el canal de la expansión consciencial. Presenta. En el programa de ahora, los anuncios aquí presentes son colaborativos, tienen un sentido en su sector, en su área y en su ámbito. La humanidad se encuentra en un momento trascendental y Nun colabora activamente en la expansión consciencial y en abrirla a través del camino del amor y la consciencia de verdadera unidad. Esta vibración hecha libro narra el viaje a la divinidad, a la conciencia de lo que somos, el viaje de un hombre que se trasciende a sí mismo para servir a la humanidad en conexión directa con la divinidad, en su reconocimiento como hijo que se experimenta en el Padre y que se sabe uno con todo. Y como él dice, la información que está en uno está en todos. Él nos abre y acompaña a nuestro reconocimiento divino. Esta energía transmitida en el libro ha transformado la perspectiva y la vida de muchos lectores, haciéndoles integrar lo que es verdaderamente fluir, la aceptación, la sencillez del espíritu, conectar con su versión más consciente y expansiva. Es una vibración que transforma perspectivas, colaborando en tu propio viaje a la divinidad, a la conciencia de lo que en verdad eres, facilitando tu transformación, disolviendo la dualidad. Este libro es directamente existencia transmitiendo el proceso de conscienciación. Te acompaña en tu proceso y te pone de manifiesto lo que te vas encontrando en el camino y te facilita fluir sin identificarte con trampas egoicas que van apareciendo en el camino. Este libro tiene el poder de transformar conciencias, de expandirte. Es el momento de ser lo que verdaderamente eres, más allá de los disfraces. Hola a todos, expansivos. Bienvenidos al canal Nunc Expansión. En el programa de ahora nos acompaña Ricardo Eiriz, quien tiene clara su misión, que es transformar el mundo colaborando a que las personas sean felices y a desarrollar todo su potencial. Con este enfoque, creó la organización Método Integra, que en la actualidad cuenta con más de 250 instructores y miles de facilitadores, capacitados para impactar en la vida de todos aquellos que lo deseen.
Más de 35 países cuentan ya con facilitadores del método Integra. Dejó atrás una posición acomodada y muy bien remunerada, así como todos sus estudios universitarios y de posgrado, para dedicarse a investigar el mundo energético en el que vivimos, y más concretamente la mente y el subconsciente. En definitiva, aquello que realmente nos conduce a actuar del modo en el que lo hacemos, a sentir lo que sentimos y a crear la realidad que vivimos. Conferencista internacional, creador del método Integra y autor de libros como Un curso de felicidad, Apunta alto, Escoge tu camino a la felicidad y el éxito, Comunica con éxito, Recupera tu poder personal y algunos más que podéis ver en su web. Como se puede leer en su web, elige vivir esta vida desde el amor, la gratitud y la compasión. Elige centrarse activamente en poner su granito de arena para crear el mundo que desea. Elige creer que las personas son el activo más importante de este mundo. Y elige ser totalmente coherente con esa visión. Elige aceptar y valorar a cada persona tal y como es, libre de todo juicio, con independencia de que su visión del mundo y de la vida coincidan o no con las suyas. Elige aplaudir el coraje y la valentía de aquellos que no se dejan arrastrar por las creencias colectivas y deciden utilizar sus capacidades mentales e intelectuales para tener criterio propio. Elige la solidaridad, la colaboración, el compromiso, el trabajo en equipo, la responsabilidad social y muchos otros valores que llevan a ser altamente efectivos como individuos y como sociedad. Elige colaborar con empatía, con quienes deseen conectar con su poder creador para vivir una vida plena y feliz, ya que todos merecemos y tenemos la capacidad para ser felices. Y por supuesto, elige disfrutar de su vida y ser feliz en todo momento, con independencia de las circunstancias, porque la vida merece la alegría vivirla con intensidad, ya que no sabe si algún día volverá a tener la oportunidad de vivir otra. Hola Ricardo, bienvenido al canal Nunca Expansión. Pues hola, muy buenas, ¿no? La verdad es que estoy muy contento de estar aquí contigo y de poder compartir un buen rato y profundizar en estas cosas tan bonitas de las que vamos a hablar. Sí, gracias por aceptar la invitación y también aprovecho para darte las gracias por todo lo que haces y por lo que he leído que esa elección que has hecho de vivir desde la coherencia, de colaborar y saber que el ser humano es el activo más importante. Así que te lo agradezco. Pues gracias, hombre. Es a tener en cuenta. Y más en estos tiempos que a mi sentir, ahora también te invito a que compartas tu sentir. Mi sentir a este respecto es que es un momento de verdaderamente colaborar, de verdaderamente colaborar con, desde y por amor y conscientes de que somos más de lo que vemos. Efectivamente, somos mucho más de lo que vemos, somos mucho más de lo que nos hacen creer que somos y por desgracia están intentando cambiar los valores de la sociedad para perderlos, es decir, para cambiarnos totalmente ese sustento que teníamos de respeto, de aceptación, de valoración del prójimo, de la familia y de muchas otras cosas, y nos están llevando o nos quieren llevar en una dirección que es muy peligrosa y que evidentemente hay muchas personas que lo van a pasar muy mal si se dejan llevar y arrastrar por ese camino. Sí, es lo que a veces digo en los encuentros, porque surge ser muy honesto y coherente con lo que se percibe. Y siento que quienes se arraiguen a los paradigmas antiguos o a los que nos, como tú dices, quieren arrastrar del conflicto, de la separación, Sí. y pues va a haber mucho dolor. Pero sin embargo, quienes se fusionen, se unifiquen con los paradigmas de colaboración, de expansión, pues la verdad es que va a haber una experiencia de liberación muy profunda. Sí, efectivamente, el mundo se polariza, pero no pasa nada, forma parte de nuestra realidad, forma parte de lo que hemos venido a vivir, lo queramos o no, pues elegimos venir a vivir en este momento de la historia y era para enfrentarnos y para salir de esta situación en la que estamos, pues creciendo y desarrollándonos. Así que yo siempre digo que hay que disfrutarlas,
Las circunstancias como vengan están ahí para que nosotros las disfrutemos, las afrontemos y saquemos lo mejor en cada momento. Sí. Cuando hacía el taller de creencias limitantes, hablaba también, entre otras cosas, de cambiar palabras. Y la palabra problema, pues, invitaba a sustituirla por circunstancias, oportunidad o lo que cada uno perciba. ¿Cómo percibes tú esas circunstancias que algunos definen como problemas? Aunque lo has dejado entrever con lo que has dicho. Sí, las circunstancias para todos son las mismas y cada uno elige el modo en el que las vive. No, para mí no son problemas, son oportunidades, siempre oportunidades en las que nosotros tenemos pues esa capacidad de elegir el modo en el que respondemos y tenemos la capacidad de elegir salir creciendo de ellas o salir más pequeñitos de ellas, ¿no? Es evidente que son unas circunstancias desagradables, es decir, son unas circunstancias que no elegiríamos vivir de forma racional, porque evidentemente pues lleva a muchas personas a conectar con el miedo, con la inseguridad, con la incertidumbre, con la pérdida, con muchas cosas que evidentemente no son agradables. Pero pues las circunstancias son las que son, nos gusten o no, son las que son. Y en consecuencia nosotros tenemos la oportunidad y la libertad de elegir el modo en el que las afrontamos. Y podemos elegir pasar este recorrido sufriendo y pasándolo mal, o podemos elegir pasar este recorrido pues intentando dar lo mejor de nosotros mismos y sacar lo mejor que tenemos ahí para dar a los demás y para nosotros mismos también. Así que las circunstancias no nos condicionan, somos nosotros los que elegimos nuestra respuesta. Y eso siempre es así, estemos donde estemos y en las circunstancias en las que estemos. Sí. Bueno, para los que nos estáis escuchando, ahí están esas palabras. Invitación de responsabilidad y de elevarte por encima de las circunstancias, más el rol, más allá del rol de víctima de las mismas, te puedes elevar por encima de ellas y vivirlo todo como una oportunidad. Sí, sí, totalmente. No hay víctimas, ¿eh? Las víctimas nos hacemos nosotros mismos víctimas, pero el mundo no determina que tú seas víctima o no lo seas. Y en esto que dices, subyace la gran verdad de no dar poder a lo externo, sino empoderarte tú, sentir ese poder, elevarte por encima de las circunstancias, con lo cual una profunda y clara invitación. Pues sí. ¿Cómo fue tú darte cuenta de que eres más que un cuerpo, que ese es lo que he leído en la presentación, pues que tenías una posición acomodada y ir más allá de ello a lo que sentías? Y tal vez viviste esa lucha entre mente e interior, o ahora nos cuentas. En mi caso, Sí, sí tuve esa lucha entre mente e interior en su momento. durante bastantes años que yo me dedicaba pues eso, a hacer rodar la economía, ¿no? Me dedicaba a dirigir empresas grandes y durante muchos años tenía una sensación de vacío dentro. Me iba muy bien a nivel social, a nivel económico, de posición y tal, pero tenía la sensación de que yo no estaba viviendo mi vida, de que en realidad vivía la vida que la sociedad quería que yo viviera, que las decisiones que yo tomaba eran las lógicas, ¿no? Que, pues me casé cuando tocaba, tenía a los hijos cuando tocaba, me compraba casa, buscaba tener una casa más grande, un coche más grande. Al final entraba en un juego, en una dinámica que realmente no estaba escogiendo yo, sino que yo era un robot, era un mecánico dentro de un sistema, ¿no? Y hubo un momento muy concreto en el que pues se me preguntaba lo típico, ¿no? Que vas a un notario, te pide una serie de datos personales y los rellenas y uno de esos datos es la profesión. Y ese día, cuando tenía que rellenar esa información, decidí que no iba a rellenarla automáticamente como siempre hacía, ¿no? La profesión, sino que iba a pensar bien, a dedicar unos minutos a pensar qué ponía. Porque yo hasta ese momento nunca me había sentido identificado con una profesión. Siempre cuando se me preguntaba, pues iba diciendo cosas distintas. Decía ejecutivo, administrativo, empresario, me daba igual. No me sentía yo reflejado en aquello que estaba poniendo o diciendo en ese momento. Pero ese día decidí que no, que iba a dedicarle el tiempo que fuera necesario para encontrar algo que yo pusiera ahí, con lo que me sintiera realmente identificado, reflejado y que además lo pudiera mantener toda la vida. Y después de un rato acabé poniendo ser feliz como profesión.
en ese momento, pues bueno, simplemente me dije, pues sí, esto me gusta y lo pongo y quiero mantenerlo para siempre como profesión. Pero cuando fueron pasando los días, fue cuando realmente me fui haciendo consciente de lo que había puesto y de la elección que había hecho, ¿no? Fue cuando me hice consciente de que pues ser profesional de algo es saber mucho sobre ese algo. Ser profesional de algo supone que le tienes que dedicar buena parte de tu tiempo a eso y no solamente los ratos libres, ¿no? Porque entonces sería un aficionado toda la vida de ese algo, ¿no? Entonces, si yo elegí ser feliz como profesión, pues tenía que saber mucho sobre la felicidad. Tenía que investigar, profundizar, adentrarme en el mundo de la felicidad al máximo y por otro lado le tenía que dedicar pues, la mayor parte de mi tiempo. Y entonces eso era incompatible con la otra profesión que tenía. Cuando llegué a esa conclusión, si yo quería ser coherente con lo que había puesto allí, pues tenía que renunciar al trabajo que tenía y tenía que lanzarme de cabeza a investigar sobre el mundo de la felicidad y sobre lo que lleva a las personas a ser felices o no ser felices, con independencia de las circunstancias, como hablábamos. Y después, claro, ya me metí más todavía de cabeza en caminos que podemos tener las personas para realmente hacer esos cambios a nivel interior que nos permitan encontrar esa felicidad, esa paz interior, ¿no? Que es la felicidad que no viene de fuera, sino que viene de dentro. Bueno, y eso es lo que me llevó realmente a conocer el mundo energético, lo que me llevó a conocer el mundo de la mente, el mundo del subconsciente, y me llevó a desarrollar pues, todo lo que después ha nacido como consecuencia de esa decisión que en ese día tomé. Maravilloso, ese darse cuenta, ese exponer, tomarte un tiempo y no responder de forma automática y luego ser coherente e indagar y profundizar en lo que has contado. Sí, es muy importante mirar hacia adentro, porque acostumbramos a ir con el piloto automático sin reflexionar, sin pensar sobre nuestra vida. Y después, claro, llegan los momentos, las crisis de los 40, de los 50, ¿no? Las típicas crisis en las que pues, miramos atrás, miramos adelante y decimos, ¿qué coño estoy haciendo aquí, no? ¿Realmente estoy viviendo una vida que tiene sentido? ¿Realmente si me muero ahora me sentiría orgulloso de la vida que he vivido? Y claro, cuando llegas a conclusiones que dices, no me sentiría orgulloso, ¿no? O no dejo nada, no dejo ningún legado ahí que realmente pueda ayudar a otros o hacerlos crecer. Entonces es cuando tienes que reflexionar y decir, es que no estoy yendo por el camino que debería ir, ¿no? Y la pena es que de eso muchas personas se dan cuenta, pero no hacen nada para cambiarlo, ¿no? Y después viven frustrados, viven amargados toda su vida. Y cuando llega el momento de morir es cuando dicen, jo, si pudiera volver a vivir, lo haría de forma distinta. Coño, pues todos podemos cambiar, con independencia de la edad, con independencia de la hipoteca que tengamos, de los gastos en los que estemos metidos de cabeza, podemos tomar decisiones drásticas y cambiar. Y eso es lo que yo hice en aquel momento, ¿no? Porque evidentemente tomar la decisión de renunciar a pues, la actividad a nivel profesional que yo tenía era renunciar a los ingresos. Y si había que renunciar a los ingresos, evidentemente, había que renunciar a los gastos, ¿no? Había que echar el freno de mano y decir, no puedo estar gastando lo que estoy gastando del modo en el que lo hago. Pues claro, pues tuve que cambiar de residencia, tuve que cambiar de coche, tuve que cambiar de muchas cosas que evidentemente a mí me llenó muchísimo hacerlo y evidentemente mi familia también me apoyó para poder hacerlo en ese momento, pero que si no lo hubiera hecho no hubiera seguido en esa misma dinámica, en ese mismo sistema, viviendo una vida en la que cada vez me iba a sentir peor, más amargado y que bueno, por suerte tomé la decisión esa y cambié. Pero también es cierto que no recomiendo a la gente que lo haga como yo lo hice, porque yo lo hice tirándome a la piscina sin saber dónde me tiraba, sin saber lo que me iba a encontrar, si había agua, si no había agua, si qué iba a pasar mientras estaba cayendo, cuando en realidad lo que yo estaba buscando era cambiar interiormente. Lo que estaba buscando era esa transformación que me permitiera a mí vivir en paz y afortunadamente podemos cambiar sin tener que tomar esas decisiones drásticas de cambiar todo nuestro entorno para poder nosotros cambiar. Yo buscaba los cambios fuera para yo cambiar dentro. Pero afortunadamente esos cambios que yo hice fueron para profundizar y llegar a mirar hacia adentro. Claro. Pero muchas personas lo que hacen es escapar de la situación en la que viven, intentar dar esos cambios fuera,
porque se sienten amargados en el trabajo, porque con la pareja que llevan a su lado no se sienten bien, por lo que sea, y simplemente intentan hacer esos cambios en esa realidad externa, esperando que esos cambios le lleven a hacer un cambio interno, ¿no? A que se sienta bien. Y la clave no está ahí, la clave está en cambiar dentro, en cambiar realmente interiormente para encontrarte esa realidad que realmente quieres en el exterior. Sí, ahí está esa sutilidad que obviamente hay que contemplar, porque si quieres cambiar, si cambiar externamente, pero claro, en tu caso estaba conectado con esa transformación interna. Entonces ese cambio externo tenía un sentido, y ese lanzarse a la piscina sin saber si había agua, como decías, es una entrega total a la, a, a la fluidez, es una entrega total. Y Sí, eso pues puede tener, y en tu caso lo tuvo, una repercusión muy importante. Con lo cual, si te hubieras dejado vencer por el miedo o por la interpretación hacia dónde ibas, no experimentarías lo que experimentas, y, no, y ahora profundizaremos en el método que has creado. sí, Y por que supuesto. en muchos países, y que colaboras con muchas personas. Entonces, en tu caso tenía ese sentido de entrega total. No sé a dónde me dirijo, pero por coherencia lo hago, con lo cual es muy importante también escucharse en esa coherencia y en esa honestidad. Claro. Sí, totalmente. Sí, si no hubiera tomado esa decisión, no estaría donde estoy y no estaría, pues como dices, ¿no? Ayudando a la gente por tantos lugares, pues como estamos ayudando a través de Método Integra. Pero cuando digo que no es lo que recomiendo, es porque yo recomiendo dar esos cambios en tu vida cambiando ya desde antes. Mm. Es decir, no tenemos por qué cambiar de trabajo para nosotros sentirnos bien en el trabajo en el que estamos. Es decir, yo puedo cambiar interiormente mi programación para realmente afrontar la situación que estoy afrontando, en la que me encuentro muy mal, afrontarla de forma distinta. Y eso no quiere decir que después no cambie esa situación, pero voy a cambiarla no por la necesidad que yo tengo de sentirme bien, sino por encontrar la coherencia con lo que realmente yo quiero tener en mi vida. Qué buen Entonces punto. yo afortunadamente cuando hice ese cambio lo hice precisamente para profundizar en eso, ¿no? En la felicidad, en la vida interior y en los caminos que me permitían hacer esos cambios a nivel interior. Pero bueno, es lo típico, ¿no? Tú tienes un maltratador a tu lado y no es que tengas que salir corriendo y escapar. Eso es una parte. La otra parte es tú cambiar para no volver a encontrar un maltratador en el futuro que esté haciendo lo mismo y que tú estés viviendo las mismas experiencias que tenías con el anterior. Es decir, las dos partes son totalmente necesarias e imprescindibles. Y muy probablemente salir de ese maltratador que tienes a tu lado es muy difícil si tú interiormente no has cambiado ya para tener seguridad en ti misma, para tener fortaleza, para tener pues la confianza de que realmente te va a ir mucho mejor estando sin esa persona, ¿no? Porque muchas veces se genera una dependencia e incluso una justificación de ese maltratador que tienes al lado, ¿no? Entonces, bueno, hay caminos distintos para hacer ese recorrido, esa transformación, y al final lo importante y lo bueno es que cada uno siga el suyo, el que realmente le ayude y le permita hacer esos cambios en su vida para vivir lo que cada uno quiera vivir, ¿no? Para vivir esa realidad de forma pues, más agradable si es lo que quiere, o para sufrir más si también es lo que quiere, porque hay gente a la que le gusta ir sufriendo por la vida, ¿no? Sí, ya sabes, el rol de sufriente y víctima también está latente, claro, en muchas Sí, les da evidentemente. les da un sentido de identidad. Uh-huh. Eh, bueno, has apuntado una sutilidad que es interesante. No necesariamente buscar cambiar externamente, sino cambiar internamente, incluso el origen del hacer, el origen de sentir, y eso es posible que origine cambios externos. Eso, bueno, ahí cada uno tiene que indagar, pero bueno, es algo interesante lo que mencionas. Sí, es lo que acostumbra a pasar. Cuando tú cambias interiormente, lo normal es que tu entorno cambie. Cuando tú pues, te conviertes en una persona con autoestima, los demás pasan a tratarte de forma totalmente diferente. Y también es cierto que, pues no sé, poniendo el ejemplo de antes, hay maltratadores, ¿no? Y tú puedes en tu trabajo tener un jefe que es un maltratador. Y es decir, que le gusta ofender a la gente y humillarla, y bien. En el momento en el que
una persona que es humillada por el jefe cambia y pasa a valorarse, pasa a respetarse, pasa a tener creencias de merecimiento respecto a pues, una vida pues, X, en el momento en el que esa persona cambia, el trato que le da el otro cambia también. Y ese otro, ese maltratador, sigue siendo un maltratador, pero no con esta persona. Es decir, la gente que maltrata a aquellos que resuenan con el maltrato, pero no maltratan a todos, porque no todos resuenan con el maltrato. Entonces, es nuestro cambio interior el que va a provocar ese cambio en la realidad exterior, el que va a provocar que nuestra relación con el mundo sea totalmente distinta y que atraigamos a nuestra vida personas y situaciones de todo tipo que resuenen con esa vibración en la que nosotros hemos entrado. Ahí es donde está la clave de nuestra realidad, ahí es donde está la clave de que realmente podamos vivir la vida que cada uno quiere, en vibrar en esa frecuencia que nosotros queremos que sea pues, la vida que nosotros tenemos, ¿no? Maravilloso. Así es, experimentarlo, para no dar nada por cierto ni por falso, sino experimentarlo, a ver, vibrar alto, a ver qué va ocurriendo. Tras esas decisiones de dejar pues, esa posición y la seguridad económica, en algún momento te surgió crear el método Integra, que, bueno, ahora cuentas los comienzos. En la actualidad, como he leído, pues, bueno, hay más de 250 instructores, está en más de 35 países, con lo cual está colaborando con muchas personas, como a mí me gusta decir, compañeros del camino, que todos somos compañeros, está ese vínculo que a todos nos une. La expansión de uno colabora a la de todos, así lo siento, así lo experimento. Así que también me alegro de tu expansión, obviamente, y de la coherencia con la que vives. Háblanos de ese método Integra y de cómo se desarrolla, que en tu web, que aquí podéis ver, también os podéis informar. Pues mira, el método Integra nació sin buscarlo, nació realmente a raíz de ese proceso que yo hice a nivel personal de búsqueda de la felicidad. Y cuando digo de búsqueda de la felicidad, pues al final fue un camino de búsqueda de conocer pues, el mundo de la mente, del subconsciente y de conocer pues, caminos que podíamos tener las personas para llegar a cambiar interiormente, para afrontar las situaciones, las experiencias del día a día de forma distinta, ¿no? Dentro de ese camino, pues llegué a conocer más de 50 técnicas distintas que permitían hacer algún tipo de transformación a nivel subconsciente. Técnicas que, bueno, que estaban muy bien, cada una de ellas aportaba algo, pero la aproximación que hice con todas y cada una de ellas fue aprenderlas para entenderlas. O sea, lo que yo quería era entender cuándo, cómo, de qué manera, en qué circunstancias esas técnicas funcionaban, qué era lo que realmente cambiaban a nivel del subconsciente cada una de esas técnicas y además qué abordaje hacían para llevar a cabo esa transformación y en qué momento concreto de todo lo que cada una de esas técnicas hacía, en qué momento concreto se producía esa transformación. Eso me permitió entender que cada técnica acostumbra a enfocarse en un aspecto muy concreto de lo que es nuestra programación a nivel del subconsciente y que en realidad la programación que nosotros tenemos es una especie de puzzle, de rompecabezas, como los programas de informáticos que se componen de muchas rutinas y de muchos comandos concretos. Pues nosotros a nivel de nuestro subconsciente es lo mismo. Nuestra programación es un rompecabezas que está ahí, que están unidas muchas piezas y que para cada objetivo que nosotros trabajemos, por ejemplo, puede haber distintos elementos que están ahí bloqueando o limitando la posibilidad de que lo consigamos, ¿no? Entonces, entendiendo que cada una de esas técnicas tan solo tocaba una de esas piezas, al final decidí que tenía que juntar todos esos elementos a nivel metodológico, de forma que pudiéramos hacer transformaciones mucho más efectivas, mucho más rápidamente incluso que de lo que se conseguía con todas las técnicas que había aprendido. Y así es como nació Método Integra, inicialmente con pocas piezas, con pocos elementos dentro de ese rompecabezas, pero después ha ido creciendo y ahora pues son más de 50 los elementos distintos que realmente estamos abordando cuando hacemos un protocolo de Método Integra, ¿no? Desde
traumas emocionales, por supuesto creencias, bloqueos emocionales, bloqueos espirituales, acuerdos kármicos, lealtades, emociones reprimidas, programaciones alarmistas, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Incluyendo también todo el mundo energético externo que tanto nos afecta, que tanto nos condiciona y que tanto nos limita muchas veces para poder avanzar por la vida en la dirección en la que queremos ir. Entonces, así es como nació Método Integra y así es como ha seguido evolucionando y sigue evolucionando día a día. No es algo cerrado, no es algo estanco, sino que es algo en continuo cambio, en continua evolución. Integrando todo lo que vayas percibiendo sentido de integrar en ello para colaborar. Sí, y sobre todo también desarrollando herramientas que nos permitan hacer los cambios cada vez más fácilmente. Porque dentro de ese camino que recorrí de profundizar y de investigar en ese mundo de la transformación, pues me encontraba con herramientas que hacían los cambios muy rápido, que en cuestión de minutos o de segundos ya estaban generando esa transformación en la persona, y había otras que se pasaban semanas, meses o años para llevar a cabo esa misma transformación. Había algunas que las podías aprender directamente tú, simplemente leyendo un libro o siguiendo unas indicaciones, y había otras que requerían pues un largo proceso de aprendizaje, de experimentación y de desarrollo de habilidades para poder hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros desde que nacemos, pues nacemos funcionando con nuestro subconsciente, con nuestra mente subconsciente, y la vamos llenando con programación en base a cada experiencia que vamos viviendo. Y eso lo hacemos desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Entonces, mi planteamiento, mi enfoque es que el uso que estamos haciendo de nuestro subconsciente es un uso pues totalmente sin control. Es decir, no tenemos para nada control de lo que nuestro subconsciente tiene habitualmente como programación, y mucho menos de cambiar esa programación cuando no nos gusta. Pero nosotros podemos tener acceso a nuestro subconsciente, podemos cambiar esa programación cuando no nos gusta, y además lo podemos hacer de forma fácil, de forma rápida y sobre todo sin tener que sufrir, ¿no? Sin tener que ir al pasado. Es como respirar. Tú naces y ya sales respirando, ¿no? Desde el momento en el que sales del vientre de tu madre, comienzas a respirar y te pasas toda la vida respirando hasta que te mueres. Dentro de ese proceso tú puedes respirar de forma consciente o de forma no consciente. Tú puedes hacer respiraciones abdominales, llenando al máximo de oxígeno todo tu organismo y haciendo que esa respiración te sirva pues, para poder sacar un mayor potencial de ti mismo, o puedes respirar de una forma automática, de forma pulmonar, de forma rápida, cogiendo muy poquito oxígeno, y eso evidentemente te limita para desarrollar capacidades, ¿no? Pues con nuestro subconsciente lo mismo. Podemos seguir yendo en piloto automático toda la vida sin tener ningún control, o podemos aprender a tener el control de nuestra mente y podemos cambiar la programación que tenemos, que no nos gusta, para poder vivir la vida que queremos y para poder desarrollar al máximo pues, todas las capacidades que tenemos ahí, que son ilimitadas. Que, vamos, estamos todavía empezando a descubrir el potencial que realmente tenemos. Sí, sí, el potencial es infinito. Aquí, que tengo tu web, se puede leer: bienvenido al mundo del subconsciente. Si lo deseas, te muestro el manual de instrucciones para tomar el control de tu mente y de tu vida. Pero pone si lo deseas. Y eso es importante. Hay que tener interés en profundizar. Sí, hombre. Tenemos que, antes decíamos que podemos ir por la vida disfrutando o sufriendo, y cada uno elige, ¿no? Y hay gente a la que le gusta sufrir y hay gente a la que no. No podemos obligar a nadie a que vaya por el camino que nosotros queremos. De hecho, yo siempre digo que sería aburridísimo un mundo en el que todos pensáramos igual. Afortunadamente somos diferentes, afortunadamente tenemos ideas distintas, afortunadamente tenemos creencias distintas y tenemos visiones de la vida y de la realidad diferentes. Porque eso es lo que le da grandeza, eso es lo que nos da oportunidades de poder experimentar muchas situaciones diferentes y de superar retos, ¿no? Que al final también forma parte de esto, lo que hemos venido a hacer. Imagínate un mundo en el que todos nos gustaran las mismas tipos de personas, al final todos enamorados de la misma persona y todos solteros, ¿no? Y todos sin pareja. O un mundo en el que todos nos vamos de vacaciones en la misma fecha, al mismo lugar. Hostia, sería asqueroso, ¿no? O sea, sería horrible. No, tenemos que pensar de forma distinta. Y dentro de ese pensar de forma distinta tenemos que aceptar, lógicamente, y respetar pues, la forma de pensar de los demás. El libre albedrío que cada uno tiene de elegir el modo en el que vive su vida. Entonces, si uno pues, quiere vivir por la vida pues, como gallina sin cabeza,
pues perfecto, es su elección y que vaya, ¿no? Si uno quiere ir por la vida teniendo un control total a nivel racional de todo lo que hace, pues que vaya, es su camino y que lo elija. Pero aquellos que quieren realmente sacar el máximo potencial de ellos mismos, aquellos que quieren vivir pues, con la felicidad a cuestas, ¿no? Y disfrutando en todo momento, pues evidentemente se les puede ayudar y les podemos ayudar a que eso sea así de una forma fácil, ¿no? Simplemente que aprendiendo ellos a tomar el control de su realidad. Y ahí, para mí, una cosa importante que siempre digo y que lo tengo desde el primer día pues, grabado a fuego, ¿no? Que es que tenemos que empoderar a la gente, tenemos que ayudar a la gente a que sea autónoma, no generar dependencia. Si yo todo lo que hago es a través de hacerle sesiones a la gente para que ellos cambien, pero el control lo tengo yo, el poder lo tengo yo, no les estoy ayudando. Por supuesto que van a cambiar y que van a estar distintos de cómo estaban o mejor de lo que estaban, pero no les estoy ayudando a que sean autónomos. Y para mí la parte más importante, y por eso he creado Método Integra, del modo en el que lo he creado, es enseñar a las personas a que realmente asuman ese poder, conozcan cómo funciona su mente subconsciente, tomen el control para poder cambiar todo aquello que no les guste y generar la realidad que realmente les guste. En empoderar a las personas está la clave, no en nosotros yo sé mucho y como yo sé mucho yo te puedo ayudar y yo soy el gurú que te va a guiar por la vida, ¿no? No, perdona, no necesitamos gurús ni maestros, ¿no? Necesitamos gente que nos enseñe a mirar hacia adentro, a conectar con nuestra esencia, a conectar con nuestro poder y a poder hacer uso de él. Eso es lo que necesitamos, solamente eso. El otro día que escribí un artículo, Paradigmas del Tercer Milenio, que me invitaron a escribirlo, pues surgió decir, bueno, y es lo que transmito en muchas ocasiones, eso que ya no es momento ni de guías, ni de gurús, ni de maestros, sino que cada uno se transforme en su guía, en su maestro, y, y bueno, empoderarse, como dices tú, que cada uno tome las riendas, se responsabilice, que la responsabilidad es algo muy importante, dejar de echar la culpa a lo externo, a los demás, responsabilizarse, pero eso es un camino de liberación total, no depender de nada, pero a la vez obviamente aprovechar todas las herramientas que te llegan, pero siempre para empoderarte tú y liberarte de toda dependencia externa. Sí, así es. Ese es el camino. Yo creo que los tiempos han cambiado y afortunadamente cada vez tenemos también más información todos para mirar hacia adentro. Antes decías una cosa pues, muy bonita y que yo estoy totalmente de acuerdo y siempre lo digo, ¿no? Que es que cuantos más seamos en este camino ayudando a los demás a que miren hacia adentro y a que se empoderen, pues muchísimo mejor, ¿no? Me preguntan, ¿y han aparecido más técnicas que permiten hacer transformación? Genial. Ojalá hubiera muchísimas más, ¿no? Ojalá hubiera muchísimas más personas que se dedican a eso, a empoderar a los demás. Cuantos más seamos, más rápidamente vamos a generar ese cambio en el mundo. Y si tú tienes clara tu misión, y yo lo tengo clarísimo, mi misión es esa, ¿no? Como decías al principio, de cambiar el mundo para hacer que las personas sean felices y que desarrollen todo su potencial, pues cuantos más seamos con una misma misión, antes llegaremos a generar esa transformación en el mundo. Entonces, para mí, bienvenidos todos, ¿no? Y sea con el camino que sea, sean técnicas que sean compatibles o caminos que sean compatibles con lo que yo hago a nivel energético o caminos que no lo sean, da igual. Al final, lo importante es que las personas puedan mejorar su vida, que puedan cambiar, que puedan vivir más felices, que puedan vivir más en equilibrio, más sanas. Y ahí estamos todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Al tema del desarrollo personal. Claro. Además, hay tantas técnicas y tal, a cada uno le llega o percibe sentido, ya sea momentáneamente o toda una vida, en X herramientas, pero al final, si algo le empodera, si algo, pues esa herramienta le ha servido a él momentáneamente o toda su vida, eso ya depende. Aunque mi invitación siempre es a no depender de ninguna herramienta, aunque sí experimentarla totalmente, si percibe sentido en ella, claro. Sí, no le podemos dar el poder a las herramientas, el poder lo tenemos nosotros. Es como las religiones, ¿no? Las religiones al final lo que hay detrás es lo mismo, el mensaje es similar en todas ellas, el mensaje original de todas las religiones yo lo comparto al 100%, pero el mecanismo a través del cual llevan ese mensaje a la práctica, pues es lo que diferencia unas religiones de otras. Y no nos podemos quedar en el protocolo, no nos podemos quedar en la forma, sino que tenemos que ir al fondo. Claro. Entonces, pues la transformación está en uno. El camino por el que sigues para llegar a esa transformación, pues es lo de menos, ¿no? Al final lo importante
es que tú realmente tomes el control de tu vida y que realmente pues, vivas del modo en el que quieres vivir. Genial. También estoy en tu canal de YouTube, que aquí abajo podéis ver, Ricardo e Iris. Y hay un vídeo que dice el título: "No actúes por miedo o chantaje". Te invito a profundizar en ello. Bueno, en los tiempos actuales es algo muy de moda. Realmente, Eso tal vez venga bien. queramos o no, estamos delante de una situación en la que se está intentando llevar a la población en general, en casi todos los países, en una misma dirección y se están utilizando dos argumentos: el miedo y el chantaje. El chantaje porque si no vas en esa dirección te vas a ver privado de una serie de libertades o de una serie de posibilidades que antes tenías y que ahora pues, no vas a poder tener. O por el miedo, es que pues, a través de todos los medios de comunicación, con el uso que se está haciendo de forma pues, muy sesgada, ¿no? y muy limitando la libertad de difundir otro tipo de información, pues se está haciendo de forma repetitiva día sí día también con un mismo mensaje, ¿no? Y eso pues está llevando a conectar a las personas continuamente con el miedo. ¿Qué ocurre? Que cuando uno interioriza ese miedo y se graba creencias asociadas a ese miedo, pues después actúa de forma fácil en la dirección en la que te activan esa respuesta, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de esa realidad. Ser conscientes de que cuando estamos conectados con ese tipo de respuestas, pues en realidad no tenemos el control. El control lo tienen fuera, ¿no? El control lo tienen aquellos que están activando en ti esas respuestas. Y para mí es muy importante que seamos conscientes de esos mensajes que recibimos, de que tenemos que filtrar esos mensajes, que tenemos que únicamente conectar con los mensajes que nos empoderan, que nos hacen sentirnos bien y no con los que nos hacen sentir mal. Si tú estás escuchando una entrevista o estás viendo un reportaje en televisión o estás viendo las noticias y eso te lleva a conectar con una sensación desagradable, pues apágalo, es decir, no sigas ahí. ¿Por qué? Porque no te está sentando bien, ¿no? Entonces, conecta con lo que realmente te haga sentir bien, con lo que realmente te haga crecer, te haga desarrollarte. Es evidente, sin perder de vista la realidad, ¿no? Es decir, no cerrando los ojos a lo que está pasando. Claro, está pasando algo y está pasando algo muy grave y tenemos que ser conscientes de eso, pero no dejarnos meter un mensaje en vena día sí día también que lo que hace es intoxicarnos y privarnos de libertad. Entonces, no tenemos que actuar por miedo, porque cuando actuamos por miedo, cuando estamos conectados con el miedo, estamos limitando nuestras capacidades mentales e intelectuales. Es decir, estamos apagando áreas del cerebro, especialmente aquí en los lóbulos prefrontales, que es donde podemos pensar y donde podemos razonar. Pues si estamos apagando áreas del cerebro cuando estamos conectando con el miedo, en ese lugar, en esa área muy específica, tenemos menos capacidad para entender lo que está pasando, tenemos menos capacidad para encontrar soluciones a los problemas y actuamos de forma mucho más instintiva, es decir, de forma más alineada con pues, esas creencias que hemos interiorizado durante este tiempo, ¿no? Entonces, nos quita capacidades el miedo y nos hace rehenes de pues todo lo que nos hayan querido poner ahí, que es mucho. Y el chantaje, pues evidentemente cada uno decide si actúa o no actúa por chantaje. Yo personalmente no me gusta el chantaje, siempre he dicho no al chantaje y siempre he dicho pues me da igual que tenga las consecuencias que tenga, pero no acepto caer ante el chantaje porque en el momento en el que caes una vez caes para siempre. O sea, en el momento en el que te dejas chantajear ya siempre vas a seguir siendo chantajeado. Entonces, pues yo prefiero no caer. Y debemos ser conscientes que lo que está pasando ahora es eso, nos están chantajeando. O sea, que tú quieres ir a un restaurante y tienes que hacer según qué. Pues te están chantajeando, ¿no? Te están forzando a hacer algo que tú no quieres simplemente para que puedas volver a disfrutar de algo, ¿no? que antes tenías y ahora no tienes. Bueno, pues igual tenemos que renunciar a disfrutar de algo y elegir ser libres en otro ámbito, ¿no? Porque al final es una decisión en la que tú tienes que elegir. ¿A qué renuncio? Porque al final vas a tener que renunciar a algo. Dice, o renuncio a mi privación de libertad a nivel de salud o de lo que me meto en el cuerpo, o renuncio a hacer según qué actividad. Pues decide a qué renuncias. Cada uno tendrá que elegir. Da igual, al final,
como siempre digo, venimos a esta vida a experimentar y cualquier camino que elijamos para experimentar es correcto. Entonces, la elección que tomemos está bien, no está mal. Tiene que ser algo que nos permita vivir en coherencia y sentirnos bien con lo que estamos haciendo. Y yo diría, y sobre todo disfrutar de lo que estamos haciendo. Sí, no hay camino correcto e incorrecto, pero sí, obviamente hay que observar que cada camino tiene unas consecuencias, ni mejores ni peores, pero te hace vivir de una forma determinada, con una perspectiva determinada. Entonces, obviamente, hay un estado, utilizo estas palabras, aunque son complementarias a las que estás mencionando, pues hay un estado energético de miedo y paranoia y hay otro estado energético de vivirlo todo como una oportunidad de expansión, de darte cuenta que había cosas que creías imprescindibles que no lo son y de empoderarte. Si conectas con el miedo y la paranoia, así vives. Ni mejor ni peor, pero tiene unas consecuencias. Si lo vives de otra forma, pues... Y ese estado energético se alimenta. Y es fácilmente... Nunca alimento, entre comillas, el tema de conspiraciones, pero porque además siempre hablo de que hay un vínculo que a todos nos une y que incluso los compañeros políticos también son compañeros que actúan acorde a su estado de conciencia. Y no hay oposición a nada, hay aceptación. Pero obviamente para manipular es fácilmente manipulable quien permanece en división, en conflicto, con lo cual observar si lo que escucháis o tal os hace permanecer en conflicto, en separación. Pero bueno, esas son observaciones que cada uno tiene que hacer. Sí, sí, totalmente. Cada uno elige el modo en el que lo vive, ¿no? Y por desgracia, y esto sí que es una pena que esté pasando, por desgracia se está fomentando eso, ¿no? Se está fomentando la separación, se está fomentando el ver al prójimo como una amenaza, el ver al prójimo como alguien pues, que hay que separar, porque pues, según esos datos que se están utilizando de forma, como digo, totalmente sesgada y evidentemente que son falsos, pues es un peligro para tu vida el hecho de que haya determinadas personas que elijan libremente pues, hacer según qué. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy conscientes, porque en el momento en el que actuamos en base a la discriminación, en base al trato diferenciado a unas determinadas personas por su forma de pensar o su forma de decidir o de actuar, estamos haciendo exactamente lo mismo que los nazis. Exactamente lo mismo. Y el peligro que eso conlleva cuando se lleva al plano emocional, cuando las personas actúan por miedo e interiorizan este tipo de creencias activadas por el miedo, es muy peligroso. Porque evidentemente de ahí a la violencia, de ahí a generar conflictos, pues más allá simplemente de generar una cierta distancia social o una separación, pues hay un paso muy, muy pequeño. Entonces, sí, la semilla de la separación obviamente va creciendo y puede generar... Pero sobre todo la separación unida al miedo. Cuando realmente después esas personas que se han tragado ese discurso y que lo están llevando a la práctica se encuentren con que tienen una persona que encaja con el otro bando, ¿no? que ellos tienen en mente a medio metro de distancia, la forma en la que van a responder con ese miedo que tienen interiorizado ahí, pues puede ser de todo tipo, ¿no? Es decir, puede ser que pase, pues como pasó en Alemania hace unas cuantas semanas, donde a uno ya se le fue la olla y mató a otro porque estaba actuando de forma distinta a lo que él creía. Pues ahí tenemos un problema, si eso pasa, ¿no? Bueno, ahí vamos a vibrar alto. Sí, claro. Obviamente donde algún compañero o compañera del camino no percibe ese vínculo y crea separación y enemigos, pues darnos cuenta que no alimentar ningún tipo de parte ilusoria como es la separación o el conflicto. Entonces, bueno, como tú has dicho también, pues eso, esa observación interna, esa coherencia y crear desde ahí. Y ya creando desde ahí, pues Es el lugar desde el que tenemos que crear. Es evidente que somos uno, estamos conectados todos por muchas vías además, a nivel energético, y que el modo en el que nosotros estamos vibrando tiene un impacto en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en las personas que queremos y las que no queremos, es decir, simplemente las que están ahí,
Así que cuanto más seamos conscientes de esa realidad, cuanto más estemos conectados nosotros con esa vibración elevada, más vamos a poder impactar en todas las personas que están a nuestro alrededor. Y ahí es donde tenemos el gran reto, ¿no? El mantenernos nosotros permanentemente conectados en un nivel vibracional que siempre genere un impacto positivo en los demás y no lo contrario, ¿no? Y no genere un impacto negativo que llevaría a que los demás vivieran peor. O sea, tenemos siempre que hacer que vivan mejor. Antes he mencionado varios títulos de libros, has escrito bastantes. Te voy a invitar a profundizar en uno de ellos. Recupera tu poder personal. Pues es un libro muy bonito. Es un libro que de hecho es el único libro que tengo que he escrito conjuntamente con una colaboradora. Y que en este libro lo que se busca es llevar a cabo una transformación a nivel interior que te permita volver a conectar con aquello que tenías y que has perdido, ¿no? Durante el camino, que te permita realmente volver a conectar con la aceptación de ti mismo, con la valoración, con la confianza, con la seguridad en ti mismo, con aquello que realmente te va a llevar a dar lo mejor, con aquello que te va a conectar con tu misión, porque pues todo eso que esa carga que llevamos encima muchas veces no nos permite ni siquiera ver pues por qué o para qué estamos aquí. Y en el momento en el que te quitas todas esas vendas que tenías ahí encima y que no te dejaban ver tu grandeza, pues entonces te das cuenta de que no somos lo que pensamos que somos mucho más, que si estamos aquí no es por casualidad, es porque hemos elegido venir. Y además hemos elegido venir pues para dar lo mejor de nosotros mismos, no para irnos limitando cada vez más. Nuestro objetivo es crecer y desarrollarnos. Y muchas veces el camino que siguen muchas personas es el contrario, ¿no? Cada vez se van encogiendo y se van convirtiendo en una pequeña versión, una pequeña sombra de lo que realmente eran o podían llegar a ser. Y entonces en este libro lo que buscamos es eso precisamente. Por un lado, llevar a cabo esa transformación que te lleve a desarrollar esa confianza, esa seguridad en ti mismo. Por otro lado, aprender a gestionar algo que nos limita tremendamente cuando en nuestro día a día vamos por la vida, que son las emociones. Tenemos que saber, entender y gestionar las emociones desde la perspectiva de que es nuestro subconsciente quien está activando esa respuesta y de que en realidad son memorias, activadores que nosotros tenemos internos los que nos conectan con esas respuestas a nivel emocional y que si queremos gestionar de forma eficiente las emociones tenemos que eliminar esos activadores, ¿no? Si yo tengo una emoción que se activa porque tengo un bloqueo emocional, tengo que eliminar el bloqueo emocional para eliminar esa emoción y para que no se active en el futuro como consecuencia de lo mismo, ¿no? Es decir, no todas las emociones se gestionan de la misma manera y no todas hay que hacer lo mismo, ¿no? Hay que entender eso. Y después, por otro lado, también en ese libro se trabaja un poquito el tema de la misión. El mirar hacia adentro, el conectar con ese potencial que tenemos, con esa grandeza, con esas cosas que se nos dan muy bien, con aquello en lo que disfrutamos y que nos permita, como mínimo, tener una apertura de nuestra mente para poder realmente conectar con la misión con la que hemos venido aquí. En alguno de los títulos de tu libro, de varios libros que tienes, aparece la palabra éxito. Bueno, hay un libro que se llama Punta Alto, otro Escoge tu camino a la felicidad y al éxito, Comunica con éxito. ¿Qué es para ti el éxito? Pues depende de cada persona. Para mí personalmente el éxito es ser coherente. Si yo soy coherente en todo lo que hago, en lo que pienso, siento, digo, ahí es cuando realmente vivo en coherencia, vivo en equilibrio y soy exitoso. Cuando no hay esa coherencia en mí es cuando estoy desenfocado, ¿no? Cuando realmente no estoy alineado con la realidad que deseo. Pero cuando existe la coherencia, la vida fluye. Si eso lo llevo al ámbito de la comunicación, la coherencia está en que yo esté conectado conmigo mismo para poder conectar con los demás, ¿no? Que yo realmente transmita desde mi corazón, sintiendo y siendo aquello que estoy transmitiendo, porque eso es lo que va a permitir también conectar pues, a nivel del corazón de los demás, ¿no?
Cuando, pues en el curso, en el libro de Apunta Alto, ¿no? que también decías, el éxito ahí está en realmente pues, estar alineado con, en este caso, con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Es decir, dar lo mejor de ti mismo en todo lo que hagas, ya sea estando solo o estando en compañía, ¿no? Trabajando en equipo. En el momento en el que tú eres capaz de eso, de tener esos 7 hábitos totalmente interiorizados, es cuando todo fluye. Entonces el éxito se obtiene de disfrutar del camino, de permitirte fluir por el camino, ¿no? Y para mí el éxito no está en el resultado, no está en el final, sino que está en el momento presente, en el camino, en el recorrido que estamos haciendo en cada momento. Cuando vives en coherencia en ese momento presente, eres exitoso. Ya está. Llegues a donde llegues. O sea, la frase, cuando fluyes con conciencia y tranquilidad, todo es un triunfo, percibe sentido. Totalmente. Vale, está en uno de los libros escritos que escribí. Intuía, Totalmente de acuerdo con ella. intuía que me ibas a decir, el éxito depende del resultado, pero si no me dejas planchado. No, no. Es una broma. Nunca, el éxito nunca está en el resultado. Es una broma. Claro, es eso. Además, cada paso que das ya contiene el destino en sí, es decir, cada paso es importante, disfruta de cada paso, como tú has dicho, con lo cual es importante tenerlo presente, sobre todo para quienes percibáis sentido y profundidad en lo transmitido, ir integrándolo, que cada paso es importante y hagáis lo que hagáis, hacerlo con, desde y por amor o con la conciencia y profundidad y coherencia que sois capaces. Totalmente de acuerdo. Lo vemos igual. Sí, sí, bueno, era intuible. Es fácil, ¿eh? Es fácil que lo veamos igual. Sí. De hecho, bueno, me estoy poniendo en contacto con compañeros y compañeras, algunos más, menos conocidos, eso no es nada relevante ni importante, sino que perciba algo, que tenéis algo que transmitir, algo importante. Y bueno, pues la intuición es la que es, así que me alegro que estés aquí transmitiendo lo que transmites y desde la experiencia y coherencia, que eso es muy importante. Bueno, estoy viendo en tu canal de YouTube y hay testimonios pues, de personas que experimentan el método Integra. Comparte cuál es tu experiencia con el método Integra y qué te cuentan algunas personas. Pues mira, el tema de los testimonios es algo muy curioso porque durante muchos años, yo diría que durante los 5 primeros años que me dediqué a desarrollar método Integra, bueno, sobre todo a expandirlo, era muy reacio a compartir testimonios. O sea, no quería que se compartiera ningún testimonio en redes ni en ningún sitio. Y no quería porque, de alguna forma, tenía la sensación de que los testimonios eran una forma de venta y que de alguna forma pues meter testimonios era como decir, no, mira, es que es un argumento, ¿no? Estas personas están cambiando, tú también puedes, ¿no? Pero llegué a un momento en el que entendí que me estaba equivocando porque los testimonios no es una forma de venta, sino que al contrario, ¿no? Es una forma de que las personas se puedan ver identificadas y puedan encontrar en esos testimonios un reflejo de su realidad y una oportunidad, una visión de esperanza ante una situación que ellos pueden estar viviendo. Y bueno, a partir de ese momento, pues dejé que quien quisiera, sin buscarlos activamente, dejé que quien quisiera pudiera compartir alguna que otra cosa. Y la verdad es que son muy bonitos los testimonios. A mí los que más me gustan son precisamente aquellos que me llegan sin yo esperarlo. Esos testimonios de las personas que me escriben por correo electrónico diciendo que han visto vídeos en YouTube, que han aplicado lo que allí explico, porque yo una cosa que sí que tengo es que pues, las cosas que son seguras, que las personas pueden aplicar de forma fácil, rápida y sin que les pueda generar ningún conflicto, lo comparto abiertamente, los protocolos, cómo liberarse de bloqueos emocionales, cómo liberarse de traumas, cómo grabarse creencias, no sé, muchas cosas, ¿no? Todo eso que es seguro lo comparto, ¿no? Entonces, los testimonios más bonitos son estos en los que, como te digo, que me escriben diciendo, he visto este vídeo en YouTube, no sé, uno, por ejemplo, que me decía, yo es que tenía un tumor en el hueso del húmero y bueno, los médicos que me habían visto todos me decían que eso pues que no tenía curación, que
lo iba a tener para toda la vida, que me fuera preparando para la evolución, etcétera, etcétera. Dice, y simplemente pues vi un vídeo tuyo en YouTube en el que explicabas cómo liberarse de un bloqueo emocional, verifiqué, tenía un bloqueo emocional que estaba relacionado con eso y al cabo de 3 meses había desaparecido por completo. Y de hecho yo tengo las pruebas del antes y el después, ¿no? Y me fui al médico y le dije, oiga, doctor, mire lo que ha pasado, ¿no? Que me decía que lo iba a tener para toda la vida, que eso era incurable. Y el médico decía, pues no lo entiendo, ¿no? No sé lo que ha pasado, pero y me decía, y lo único que hice fue esto, ¿no? Pues sí, casos de esos son muy bonitos. O sea, sobre todo esto, como te digo, casos en los que ni siquiera yo estoy presente, ¿no? O que yo no trabajo, ni yo, ni ningún facilitador de método Integra, que les hagamos sesiones, sino que uno mismo, desde su casa, con un libro, con un vídeo, o evidentemente si asiste a los cursos y después ya se lo trabaja él mismo, pero esos en los que uno mismo es el responsable, ¿no? El que está viendo esos cambios. No sé, hace 2 días tenía un Zoom de los que hacemos habitualmente cada semana con los cursos, ¿no? De las certificaciones de facilitadores, en este caso de nivel 1, y una de las chicas que estaba allí estudiando explicaba el caso de su hermana, ¿no? Que estaba allí en su casa, su hermana tenía fobia a los ratones y ella, sin que su hermana supiera, pues practicando lo que estaba aprendiendo en el curso, la había trabajado a distancia para eliminarle la fobia. Y que estaban ahí sentados toda la familia en la casa y viendo la televisión y aparece un programa en el que aparece un ratón y que además lo cogen así con la mano, el ratón, y su hermana cuando veía un ratón o simplemente oía hablar de un ratón, se asustaba y salía y se ponía de pie y, bueno, ¿no? Hacía de todo. Decía, ese día estábamos allí, aparece el ratón en la tele y toda la familia volteamos a girar para ver a la hermana, ¿no? Para ver lo que hacía. Claro. Dice, y nuestra hermana allí viendo la tele y mirándonos a nosotros diciendo, ¿qué pasa? Es un ratón, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues eso es lo normal, ¿no? Eliminar fobias, eliminar depresiones, ansiedad, cualquier tipo de situación a nivel mental o emocional o incluso a nivel físico con patologías, que los cambios se den con gran facilidad y con gran rapidez. Entonces, a mí no dejan de sorprenderme a diario los testimonios, ¿no? Las experiencias que la gente va compartiendo por todas partes con lo que hacen y con lo que viven después de trabajarse con lo que enseñamos, ¿no? Con método Integra. Qué bueno. Y eso de que has dicho del tema de compartir testimonios, que estabas reacio al principio porque por lo de que parecía venderse y luego te diste cuenta. Eso, bueno, te diste cuenta que era una perspectiva limitada en ese momento y bueno, la transformaste. Porque, claro, además, como has dicho, o sea, eso colabora a que haya personas que al verlo a lo mejor abren la puerta de indagar en ello, o de adquirir un libro, o de apuntarse a un curso, o ver los vídeos, etc. Pero abre puertas. Ahora, desde hace un tiempo, he invitado a que la gente que ha leído el libro Viaje a la Divinidad, que son miles de personas, pues que hagan vídeos comentando su experiencia. Y no es con el objetivo de vender, sino es con el objetivo de que eso abre la puerta a que alguien que habla desde la experiencia transmita algo que crea o planta una semilla que quien perciba sentido le puede hacer llevar a leer el libro, enriquecerse, expandirse. Con lo cual, cuando el objetivo no es vender un curso, un libro, sino colaborar, eso está envuelto por lo que está envuelto, con lo cual eso tiene una vibración importante, es decir. Sí, no, por supuesto. Y cuando una persona se ve reflejada en lo que explica esa otra persona, ¿no? O sea cuando tengo, pues, en muchos casos, ¿no? Pero una persona que llevaba 25 años con depresión medicada, con ansiolíticos y de todo, y evidentemente que le habían dicho médicos y psiquiatras que eso era para toda la vida y que se iba a tener que medicar para toda la vida, pues bueno, que esa persona, después de trabajarse ella misma, ¿vale? Porque aprendió ella para hacérselo y tener el control, pues
que en cuestión de pocas semanas desapareciera, evidentemente, la depresión, eso fue enseguida, pero que desapareciera la necesidad de mantener la medicación y que pues pasara a ser otra. Y que además eso no fuera temporal, de un día, 2 días, 3 meses, 4 meses, no, que después de 4 años siga así, pues evidentemente son casos que a las personas que se puedan ver identificadas porque están viviendo una situación similar, pues les abre la esperanza, ¿no? Y dicen, pues igual sí que hay salida, ¿no? Cuando realmente lo que se me está diciendo por otro camino es que eso no tiene ninguna salida, ¿no? O casos de trastorno bipolar o de esquizofrenia que no les dan ninguna salida y que pues muchas veces la tienen. Es decir, que yo me he encontrado con muchos casos en los que pues, se ha solucionado y que la persona ha tomado el control de su vida desde el momento en el que se le ha ayudado a trabajarlo. Entonces, es abrir una puerta a la esperanza, ¿no? Es abrir una realidad diferente a la que pues, de forma generalizada se está transmitiendo sobre determinadas situaciones que son tremendamente limitantes para las personas y que si no se transmiten esos testimonios, evidentemente esas personas no van a ver la posibilidad de que eso pueda suceder. Claro. Y transmites, en lo que transmites subyace algo muy importante, que es, desde a mi modo de percibir las cosas, no hay nada incurable. Es decir, si alguien te dice que algo es incurable y crees que es incurable, es posible que para ti, si te lo crees, sea incurable. Pero no porque sea incurable, sino porque le has dado el poder de que sea incurable al creerte lo que te han dicho. Los mayores programadores a nivel del subconsciente son los médicos. Los médicos, los psiquiatras, los psicólogos. Es decir, esas personas a las que nosotros le estamos dando una credibilidad, una autoridad en el campo en el que ellos son especialistas y que te están diciendo que eso no tiene curación y que tú de eso te lo crees y a partir de ese momento tú reaccionas en base a eso. O si te dicen que te vas a morir en 3 meses y tú te lo crees, evidentemente vas a generar esa realidad porque inconscientemente tú estás llevando tu vida en esa dirección, ¿no? Entonces hay un peligro muy grande en esa falta de saber lo que están haciendo cuando están dando según qué tipos de informaciones y depende cómo las estén dando, ¿no? Es todo lo contrario. O sea, hay muchísimos casos, ¿no? de personas que tenían patologías súper graves, que el médico les ha dicho que no tienen nada y que se curan simplemente porque han interiorizado las creencias de que no tienen nada y de que se van a curar. Es el efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo es la curación porque tus creencias te llevan a que te curas, lo cual es fantástico y ojalá todos los médicos lo utilizaran. O sea, ojalá todos los médicos programaran a sus pacientes para que se curen a nivel de que sus creencias le acompañen en ese proceso. Pero lo que hacen es lo contrario, ¿no? El efecto nocebo, que es decirles lo contrario, decirles que no tienen curación porque no tienen medicación para darle para eso, ¿no? Entonces, si no tienen esos medicamentos, no, para ellos es incurable. Pues no siempre es así. Afortunadamente, igual que tenemos la capacidad de desarrollar muchas enfermedades, nosotros mismos también tenemos esa misma capacidad de sanarlas. Y después de la sanación, pues muchas veces viene la curación, lo cual es fantástico. ¿Cuántas personas les habían dado 3 o 6 meses de vida y llevan 10 años o vamos, lo que sea, toda la vida? Es decir, lo que pasa es que, como dices tú, si te lo crees y lo haces como una verdad absoluta, pues todo se encamina. Pero bueno, ahí está, indagar. Pero vamos, testimonios de personas que les han dado 3 meses de vida o le han dicho que algo es incurable y luego era curable, porque todo es curable, y que no han fallecido en el tiempo estipulado y que se pueden reír 20 o 30 o 40 años después. A mí me daban 3 meses de vida y ahora estoy aquí con 90 años. De hecho, hay un caso que conozco que es muy simpático. Era el típico, el tonto del pueblo, ¿no? De un pueblo ahí en Cataluña, en el Montseny, que tenía un proceso de cáncer muy avanzado y cuando fue al doctor la última vez, el doctor ya vio que estaba tan mal, que se había extendido, que tenía metástasis por todas partes y todo, y al final el doctor le dijo: pues nada, váyase para casa y ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Entonces se fue para casa y al cabo de 1 año y medio volvió a ir al médico, volvió a pedir cita y cuando lo vio el médico dice: ¿usted qué hace aquí?
Dice, pues nada, vengo para que me revise, porque como no me dio cita la última vez que vine, pues para que vea y que me diga cómo estoy, ¿no? Dice, pero si yo le dije que se fuera para casa porque ya no podíamos hacer nada más por usted y se iba a morir. Dice, ¿cómo me iba a morir yo? No, usted me dijo que ya estaba curado. Pues el hombre reaccionó en base a la creencia que interiorizó con el suceso, ¿no? Bueno, pues cada uno tenía unas creencias distintas y afortunadamente este hombre interiorizó esas creencias de que se iba a curar o de que ya estaba curado. Mira, qué bien que entendió lo que entendió. Efectivamente. Ojalá todo el mundo entendiera de esa manera. Cada célula de su cuerpo lo integró Sí, y- sí. Y él vivió como curado y ya está, y desapareció. y cada uno, bueno, viva el tiempo que viva, pues se puede vivir en plenitud. Efectivamente. Esa es la clave, ¿eh? Que vivamos con independencia de las circunstancias, de todo, vivamos en plenitud, que vivamos disfrutando, que vivamos en paz, ¿no? En paz con nosotros mismos y con nuestro entorno. Esa es la clave. Pues bueno, una alegría compartir desde esta naturalidad. y, y- y bueno, si quieres compartir alguna cosita más antes de despedirnos, invitado a ello. Hombre, yo te diría, o me gusta siempre transmitir un último mensaje, ¿no? Un mensaje de que nosotros tenemos el poder, tenemos la capacidad de elegir el modo en el que vivimos. Y ahora, por desgracia, estamos en un momento en el que los retos son grandes, ¿no? Que nos enfrentamos delante situaciones que nos están cambiando totalmente el tablero de juego, ¿no? Nos están cambiando las normas en las que hasta ahora hemos vivido. Y que eso, pues, supone, pues, evidentemente, aceptar esa situación y afrontarla sin que nos condicionen demasiado, ¿no? Disfrutándola y pudiendo sentirnos bien, incluso delante de esas circunstancias que pueden ser limitantes. Entonces, nosotros todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de cambiar, la capacidad de acceder a nuestro mundo interior y cambiar el modo en el que vivimos cualquier situación, que tenemos todos la capacidad de disfrutar, de ser felices, de desconectar del miedo, de desconectar de la ansiedad y de desconectar de todas esas emociones que tanto están intentando o tanto se están esforzando porque interioricemos y que conectemos con ellas. Entonces, depende exclusivamente de nosotros elegir eso, elegir el modo en el que vivimos cada circunstancia, y yo invito a todo el mundo a que viva en paz y a que viva sin dejarse arrastrar por los mensajes catastrofistas, ¿no? y tan destructivos a nivel interno que intentan trasladarnos de forma continuada. Pues ahí está ese mensaje. Empoderamiento, no dejarse arrastrar por lo que se dice, se escucha y elevar la vibración y lo que hemos ido compartiendo. Y bueno, aquí tenéis la web del compañero y os podéis informar pues desde el país que nos estéis viendo, porque el método Integra está en muchos países, también en países de Latinoamérica, intuyo. Sí, especialmente Latinoamérica, de arriba abajo, desde Estados Unidos hasta Argentina, Chile, por todas partes. Y también tenemos, por supuesto, formación online que además, y como complemento a lo que hacen los instructores por los distintos países, toda la formación también la tenemos disponible online. Genial. Es que sí, aquí vamos, nos ven desde España, pero también desde América, los países de habla hispana y Estados Unidos. Así que bueno, ahí tenéis la web del compañero, de lo que hace, de sus libros, del método Integra y de cómo colabora. Y, y bueno, reitero mi gratitud. Gracias por estar aquí. Una alegría escucharte y compartir. Y bueno, a todos vosotros que nos estáis escuchando y viendo, pues el miércoles que viene un nuevo compartir. Y como siempre os digo, conectar con vuestra versión expandida, que la asistencia lo agradece. Gracias y hasta pronto. Gracias. En Nunca Expansión se permanece con respeto, aceptando toda forma de ver la vida, colaborando con ello en mantener encuentros de alta vibración. No necesariamente se percibe sentido en todo lo que se escucha.
A cada uno le toca discernir, escuchar, investigar y experimentar.
Nunk realiza eventos para colaborar directamente con su presencia, energía, palabra y silencio desde un estado consciencial unificado con lo divino, facilitando la expansión consciencial individual para que ello transforme la consciencia colectiva. Nunk unifica lo terrenal, lo celestial y lo divino. Pies en la tierra, corazón en lo celestial, conciencia en lo divino. Nos dirigimos a un paradigma consciente y desde este canal contribuimos a construirlo, a que se plasme y juntos experimentarnos en un nuevo ámbito de consciencia. En ello son también partícipes todos los invitados, todos los participantes, anunciantes y patrocinadores. Por ello, todos los que participamos en el contenido del canal y en sus mensajes que expanden y que colaboran a aumentar la vibración, respetamos el espíritu energético que lo envuelve y que construye la humanidad consciente y colaborativa que entre todos estamos originando. Es el momento de todos. Ahora, suscríbete. Nunk Expansión. El canal de la expansión consciencial. Este es un canal en el que todos los participantes, espectadores, entrevistados, anunciantes, patrocinadores y presentador somos potenciadores directos en la expansión consciencial, porque esta vibración es para cada uno y para todos. Cada uno es partícipe. Los espectadores con sus comentarios en los vídeos compartidos en el canal. Los entrevistados con su exposición y la forma de realizarla. Los anunciantes y patrocinadores con sus productos, eventos, dones y talentos. Y el canal con su compromiso a que el espíritu de expansión sea alimentado y todos en su difusión. Ya puedes escribir e informarte para ser entrevistado, anunciarte o patrocinar el programa. Infórmate, infórmanos y escribe a eventosdenunk@gmail.com. Tu expansión es la expansión de todos. Todos colaboramos entre todos. Es el momento de dirigirnos juntos a un nuevo ámbito de consciencia. Con alegría se te informa y organizamos una entrevista, unos spots o un patrocinio que colabora a expandir tu propósito, tu arte que toca corazones, tus inventos que colaboran, tus proyectos que expanden, tus libros de conciencia, tus eventos que organizas, congresos, terapias, etc. Todos por respeto mutuo y por consciencia, por colaborar, por expandir, por transmitir, por compartir, por comunicarnos verdaderamente. Nos comprometemos a que este canal sea un altavoz de conciencia y consciente, directo, colaborador y exponente en la expansión consciencial en la que todos estamos envueltos.